Muy buena noche, yo soy Luis Manuel Caballero, estoy con mi compañera Ana Caballero y vamos a platicar acerca de los diagramas de ingeniería de software. Vamos a platicar sobre los tipos de diagramas que se utilizan para el desarrollo de software. Introducción a los diagramas de ingeniería de software. Los diagramas son fundamentales en el desarrollo de los software, ya que nos muestran diferentes aspectos del sistema. Al usarlo podemos mejorar tanto la colaboración como la comprensión entre los desarrolladores y los usuarios. Ahora, ¿cuáles son las importancias de los diagramas, de utilizar este tipo de diagramas? Estos diagramas nos ayudan a mejorar la comprensión general porque nos muestran a grandes rasgos lo que nuestro sistema o nuestra aplicación va a realizar. Facilitan lo que son la identificación de errores porque mediante los diagramas podemos identificar cuáles son los aspectos que necesitamos detallar o los que necesitamos refinar para la hora de hacer lo que es la aplicación ya en código. Ayudan a la planificación efectiva, ya que es como es son diagramas que necesitan un cierto orden, nos ayudan a llevar un control acerca de las etapas que debe de seguir nuestro proyecto y son útiles para la documentación clara. Como ya tenemos lo que es una estructura, podemos realizar lo que es una documentación general y más amplia acerca de lo que hace nuestro sistema. Siguiente. Tenemos los tipos de diagramas. Tenemos diagramas estructurales, diagramas de comportamiento y diagramas de interacción. Entre los diagramas estructurales esos diagramas nos presentan una organización estática del sistema. Esto incluye clases, componentes y su relación. Son muy importantes para comprender cómo se va armando o cómo es la estructura de los diferentes elementos del software. Los diagramas de comportamiento. Estos diagramas nos muestran lo que es el funcionamiento, cómo funciona lo que es nuestro sistema de manera dinámica a lo largo del tiempo, de las etapas que va sucediendo delante de nuestro proyecto. Incluye lo que son las interacciones, los estados, las transacciones y ayudando a visualizar cómo se comportan los elementos durante todo este tiempo, el tiempo de nuestro sistema o durante de la planificación del sistema. Siguiente. Diagrama de interacción. Esos diagramas se centran en los diferentes componentes del sistema, pero se centran en cómo se comunican entre sí. A través de este diagrama nos muestra el flujo de mensajes y el orden en el cual se van produciendo. Son importantes, son muy vitales para entender las interacciones dentro del mismo software. Diagrama de caso de uso. Estos diagramas de caso nos permite representar las necesidades del usuario. Entre sus características tenemos que representa la función del sistema externo, se centra en actores y relaciones, nos permite identificar requisitos funcionales del sistema, usa un lenguaje muy fácil de entender, además de ser muy, muy visual. Ayuda a delimitar el sistema y es el primer diagrama que se presenta. Entre sus elementos tenemos los actores, que son los principales o secundarios. Casos de uso tenemos funciones o servicios. Dentro de su sistema tenemos límite de sistema y tenemos relaciones. ¿Cuándo debemos usarlo? Se usa al inicio del proyecto, en las fases de análisis, en la solicitud de requerimientos, para que al final los usuarios finales, puedan comprender y ser base de otros diagramas. Diagrama de clases. Dentro de los diagramas de clase nos muestra lo que es la estructura de nuestro sistema a través, como su nombre lo indica, de clases, que eso se incluye en lo que son los detalles como atributos, métodos, qué es lo que va a hacer cada una de las clases dentro de nuestro sistema. Dentro de sus características está que representa la estructura que muestra las clases como las relaciones que hay entre ellas. Permite identificar también las dependencias, qué clase depende de cuál
y en base a un diseño orientado a objetos, ya que utiliza clases. Y pueden ser usadas en diferentes ambientes, ya sea en un inventario o en un programa para algún hospital, etcétera. Es muy versátil este tipo de diagramas. Dentro de los elementos que constan este diagrama están las clases, que son representadas como rectángulos divididos en dos, donde están los atributos y donde están los métodos. También las relaciones, que es cómo se relacionan, valga la redundancia, las clases, que puede ser por asociación, por herencia, por agregación, por concomposición o por dependencia. ¿Cuándo se tiene que usar? Se tiene que usar mientras se realiza el análisis del sistema. Mientras nosotros estamos viendo los requerimientos, necesitamos analizar cómo podemos realizar lo que son las relaciones entre las clases en el diseño y compartir el diseño con el equipo de trabajo. Es decir, que todos deberíamos de estar coordinados o sabiendo qué es lo que sigue después de cada clase y cómo se relacionan cada una. Siguiente. Diagrama de secuencia. Este diagrama nos utiliza para modelar la lógica dentro del mismo sistema, ¿sí? Entre sus características nos presenta de manera dinámica el sistema, muestra secuencia en los mensajes entre objeto y componentes, ayuda a comprender de una manera lógica el proceso, usa línea de tiempo de forma vertical, promueve el orden y comunicación, que esto es súper importante dentro del diagrama, y es un complemento de los diagramas anteriores. Sí, este es importante para los diagramas que hemos hablado anteriormente. Entre sus elementos tenemos a los actores u objetos, mensajes síncronos, asíncronos y de retorno. Bloques de activación, activo en ejecución, condiciones y bucles, decisiones o repeticiones, objetos creados o destruidos. ¿Cuándo debemos utilizarlo? Se debe implementar durante el análisis y diseño. Y y cuando se requiere aclarar cierta situación de lógica dentro del proceso. Hay procesos dentro del sistema que son complicados y antes de implementarlo debemos aplicar este diagrama de secuencia. ¿Para qué? Para que podamos tener un análisis más concreto dentro de lo que es el proceso de implementación. Diagrama de actividades. Este diagrama nos representa lo que es el flujo de trabajo del sistema, que cada actividad, qué es lo que va a hacer y quién lo va a realizar. Dentro de sus características, este muestra lo que es el flujo del control, representa lo que son los procesos y puede haber más de una actividad en proceso mientras está ocurriendo otra, es decir, que puede haber concurrencia. Se enfoca en la lógica del proceso y se deriva de otros diagramas, como es el caso de uso que vimos anteriormente. Y este es más fácil de comprender. Dentro de los elementos que se destacan dentro de ese diagrama está la actividad, que es la acción que se realiza, el inicio, que es representado con un círculo sólido, y un fin, que es un círculo sólido con borde grueso. Los flujos son los que se ven como líneas o como flechas y las decisiones son los rombos, que dentro de los rombos está lo que es la decisión de sí y no. Y existen lo que son los carriles. Los carriles son las columnas o las filas que se dividen, ese punteado como vemos en el ejemplo. Esos son los carriles y los objetos son los elementos utilizados. ¿Cuándo debemos de usar este tipo de diagramas? Este diagrama se utiliza durante la fase del análisis funcional del sistema, es decir, ¿qué va a hacer nuestro sistema en su diseño y al explicar los diagramas de flujo o identificar los puntos de mejora? Siguiente. Diagrama de componentes. A través de este diagrama podemos reconocer o más bien nos muestra cómo se organizan los componentes del software y muy importante cómo se relaciona. Dentro de las características de este diagrama encontramos el que ayuda a identificar
Nos ayuda a identificar las dependencias, muestra la arquitectura del sistema, cómo está armado, visualiza la organización del software, es estático y se puede identificar partes reemplazables o reutilizables. ¿Cuáles son los elementos de este diagrama? Tenemos entre sus componentes, tenemos los componentes, interfaz, dependencias, artefactos y paquetes. ¿Cuándo debemos usarlo? Este se aplica cuando se necesita definir la organización de las partes y muy importante cuando documentamos, eh, necesitamos documentar para qué, para realizar cada módulo y las dependencias que tiene. También se utiliza cuando varios equipos trabajan en paralelo y al momento de realizar el mantenimiento o actualización del sistema. El diagrama de componentes es muy importante ya que a través, como dije anteriormente, nos muestra esto de los componentes básicos o fundamentales del software y cómo se van relacionando. Diagrama de despliegue. Dentro del diagrama de despliegue, como su nombre le indica, despliega lo que es la relación entre los nodos del hardware y los componentes del software. Ahora ya utiliza lo que son el físico y el lógico, lo une para poder realizar lo que es el diagrama, facilitando lo que es la planificación de la infraestructura del sistema. Dentro de las características de este diagrama es que representa la parte física, es decir, el hardware y muestra la relación entre el software y el hardware. Despliega lo que es la topología, cómo se van a relacionar los equipos y muestra la infraestructura, o sea, lo físico. Ayuda a definir el entorno de ejecución, es decir, cómo se van a interactuar y el complemento con el diagrama de componentes que ya vimos anteriormente. Dentro de los elementos de este diagrama están los nodos, los artefactos, los componentes, las conexiones y las etiquetas y las dependencias. ¿Cuándo debemos de usarlo? Es útil utilizar este diagrama durante el diseño de la arquitectura del sistema y antes de la implementación, es decir, que antes de las pruebas necesitamos realizar este diagrama para revisiones y para realizar lo que es la documentación posterior. Modelo de requisitos. Este modelo es el punto de partida para el desarrollo del sistema, ya que a través de este nos describe qué es lo que debe hacer, pero no indica cómo lo hará. ¿Sí? Entre las características principales de este modelo tenemos que describe tanto requisitos funcionales como no funcionales, ¿sí? Para hacer un buen análisis. Usa un lenguaje muy sencillo con tablas o listas y el cliente es el que al final autoriza el modelo. Entre sus elementos tenemos requisitos funcionales, requisitos no funcionales, actores o usuarios finales, para entenderlo mejor, y descripciones. ¿Cuándo debemos aplicarlo? ¿Cuándo utilizarlo? Este modelo siempre lo vamos a utilizar al inicio del proyecto, ya que a través de este podemos definir límites y alcances, analizando los requisitos y como base para poder validar el proyecto al final. Ahora tenemos lo que son los modelos de casos de uso. Se puede confundir con el diagrama de casos de uso, pero este modelo es lo primero que debemos de realizar antes del diagrama, ya que este nos muestra información importante o complementaria a los de casos de uso. Este modelo nos describe cómo interactúan los usuarios, es decir, los actores, con el sistema, con nuestra aplicación o nuestro proyecto que se realice, que se va a desarrollar, mostrando qué funcionalidades ofrece el sistema desde el punto de vista del usuario. Las características que tiene este modelo es que representa las relaciones entre actores y sistema. Es una representación de los requisitos funcionales y se centra en el comportamiento.
de lo que es nuestro sistema e identifica lo que son las funcionalidades, ya que se hace más fácil lo que es la comunicación con los clientes. Dentro de los elementos que tiene este modelo están los actores, los casos de uso, que son las funciones, las relaciones y los límites que va a tener nuestro sistema. ¿Cuándo debemos de usarlo? Este modelo se usa después del modelo de requisitos que vimos anteriormente. Una vez ya teniendo los requisitos, ya podemos empezar a ver las relaciones o cómo va a interactuar nuestro futuro modelo con nuestros usuarios finales. Modelo de dominio. Este modelo nos va a dar una idea, nos va a representar cuál es el problema en un mundo real, ¿sí? Y cómo el sistema debe resolverlo. Entre sus características tenemos que representa, como dije anteriormente, representa el mundo real, pero el sistema tiene que modelar cómo resolverlo. Ayuda a entender la estructura del negocio y entre sus elementos tenemos entidades, conceptos o clave, atributos, relaciones. ¿Cuándo debemos usarlo? El modelo de dominio se debe usar durante la fase de análisis del problema. Cuando nos están presentando el problema, empieza a utilizarse el modelo de dominio. Y antes del diseño de clases. Esto para definir primero los conceptos que se van a manejar. Por nuestra parte, eso sería todo en nuestra presentación. Yo soy Ana Caballero. Yo soy Luis Caballero. Muchísimas gracias.